Muy bien, ya comencé entonces a grabar la clase. De nuevo, buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien, muchachos. Bueno, voy a compartirles la pantalla. Bueno, ya ustedes están viendo mi pantalla. Eh, Recuerdan que en la clase pasada lo último que miramos fue el criterio de divisibilidad por 13, que era un ejercicio del taller. De hecho, esto en el taller 6 se correspondía justamente con el ejercicio 16. Finalizando la clase pasada, entonces, antes de hacer la demostración, pues yo hice un comentario sobre qué significa este numerito D de aquí. Es la cantidad de decenas contenidas en un entero positivo. Es el número de las decenas y R es el número de las unidades. Entonces, cuando uno expresa un número en base 10 y después de quitar el término independiente de ese polinomio en potencias de 10, uno saca un factor común 10, el numerito que queda es exactamente lo que resulta de quitarle al número n mayúscula en cuestión, suprimirle la cifra de las unidades, ¿cierto? Entonces esto ya lo sabían ustedes desde el algoritmo de la división incluso. Entonces había que probar en el criterio de divisibilidad por 13 que un número es divisible por 13 si solamente si el número de sus decenas más 4 veces la cifra de las unidades también es divisible por 3. Entonces, finalizando la clase, yo hice esta implicación. Cuéntenme cómo les fue con la implicación de regreso. ¿La lograron hacer? ¿Surgió alguna duda? ¿No la pensaron? ¿No tuvieron tiempo? ¿Se les olvidó? ¿Cómo les fue con eso? ¿Se les olvidó, muchachos? No, yo lo había hecho. No, sí, ya. En el ¿Cómo, cuaderno. cómo, Juan Pablo? No te escuché bien. No, yo primero tomé 13 pues, que divide además 4R. Ajá, sí, esa era la hipótesis. Muy bien. Entonces, pues ahí ya por la definición pues de módulo, De congruencia. sí, las de congruencia nos quedan que de Dijiste más que estoy... 4, de más 4R es congruente con cero módulo 13. Sí, ajá. Y ahí hacemos lo que se ha utilizado, lo de 40 congruente con uno módulo 13. Se construyó como ahí como tiene esa partecita en verde. Ajá, sí. Pero así mismo nos va a quedar 10D más 40R congruente con cero. No, 10 de más R. O sea, Ah, pues sí, pero haciendo como todo el proceso ahí. eso. Aquí hay un uno. Ujú. Ese uno se puede sustituir por 40 porque uno y 40 son congruentes módulo 13. O sea que al cambiar el uno por 40 queda así. Listo. Y entonces... Pero queda 10D más. No, no, No. no, queda 10D más 40R. O sea que multiplicaste por 10. O sea, hay dos opciones. Perdón, Listo, muy bien. Entonces, una opción es esta. Una opción es esta. Cambiar el uno por 40. Eso se puede hacer. Eso es justamente lo que está justificado aquí en color verde. Aquí se puede, ojo con los dos razonamientos que son ligeramente distintos. Aquí se puede sacar factor común 4, que multiplica ¿qué? A 10D más R. Listo. Si sigamos este razonamiento, que es distinto al que Juan Pablo inicialmente propuso. ¿Qué significa esto? Este numerito que hay entre paréntesis 10D más R es justamente N. ¿Y esto qué significa en términos de divisibilidad?
Que 3 se divide a 4n. Que 3 se divide a 4n. Y había que llegar a que 3 se divide a n. Entonces, ¿cómo sacamos eso? De pronto con la definición del... No, mentiras, no. Lema de Euclides. ¿Recuerdan el lema de Euclides? Si un número divide a un producto BC y el número en cuestión, el que divide, es primo relativo con alguno de los factores, entonces el número tiene necesariamente que dividir al otro factor. Entonces aquí tenemos esto y como 13 y 4 son primos relativos, bueno, de hecho en este caso ni siquiera es el, bueno, sí se puede usar el lema de Euclides, tal como lo estoy mostrando en la parte izquierda de la pantalla, pero simplemente también se puede tener en cuenta el corolario, uno de los corolarios de ese lema de Euclides, es que 13 es primo. Si un primo divide a un producto, entonces tiene que dividir alguno de los factores, ¿cierto? Esa sería otra forma de razonar. Aquí de aquí se sigue que 13 divide a 4 o 13 divide a n. Y como no divide a 4, entonces por modus tollendo ponens, entonces divide a n. Listo. Otra forma de hacer el razonamiento es esta. Era la que Juan Pablo me iba a proponer inicialmente. Es que, listo, 13 divide a d más 4r, entonces d más 4r es congruente con 0 módulo 13. Y lo que hizo Juan Pablo aquí fue multiplicar a ambos lados por 4. Entonces 4d, perdón, por 10. Por 10. Por 10. 10d más 40r es congruente con 10 por 0, que sigue dando 0, módulo 13. Y ahí sí tuviste en cuenta lo que estaba por allá arriba en color verde, y es que este 40 lo puedo cambiar por 1, porque 40 es congruente con 1 módulo 13, y ya 10 de más r es justamente n. N es congruente con 0 módulo 13, y esto implica entonces ya que 13 divide al número en cuestión. Listo, entonces son dos formas pues como de hacer la implicación de regreso, o sea, realmente la congruencia en cualquiera de las dos formas, la congruencia clave que permitió demostrar el criterio de divisibilidad por 13 fue esta. 40 es congruente con 1, módulo 13. Y teniendo en cuenta congruencias parecidas, se pueden demostrar criterios de divisibilidad por cualquier número primo. Por cualquier número primo. Entonces, por ejemplo, si usted quisiera deducir un criterio de divisibilidad por, no sé, por 17, entonces usted trata de buscar una congruencia que sea análoga a esta, que es la que permite como enunciar el criterio. Listo. Listo, Luisa también lo había hecho así, qué bien. Bueno, muchachos, bueno, entonces ya para terminar esta parte yo les dije, por acá en la clase pasada yo les había dicho que íbamos a tener en cuenta esto en azul. ¿Recuerdan esto? Que todo entero positivo es congruente con la suma de sus dígitos módulo 9. Eso es lo que observamos cuando hicimos la demostración del criterio de divisibilidad por 9. Lo voy a hacer para resolver de este taller 6 justamente el ejercicio 23. Y con eso digamos que dejamos listo el repaso de esta primera parte de teoría de congruencias, criterios de divisibilidad. Miren que eso es algo que vamos a usar en este ejercicio. Este ejercicio 23, permítanme. A ver, yo lo tengo por acá, ya lo había resuelto. En este ejercicio, que es el ejercicio 23 del taller 6, nos piden hallar el residuo
que resulta al dividir 4.444 elevado a la 4.444 entre 9 y nos dan una ayuda. Nos dicen que observemos que 2 a la 3 es congruente con -1, módulo 9. Y nos dan otra ayuda, nos dicen, recuerde además que todo entero es congruente con la suma de sus dígitos, módulo 9, que eso fue lo que yo, sobre lo que llamé la atención hace un momento, que la clase pasada dijimos, esto lo vamos a usar en un ejercicio posterior. Y eso quedó claro aquí, en el criterio, en la demostración del criterio de divisibilidad por 9. ¿Alguno de ustedes ya hizo este ejercicio? En este ejercicio nos están pidiendo el residuo, o sea, nos están diciendo, bueno, dígame, este 4.444 elevado a la 4.444 es congruente con ¿qué? Módulo 9, ¿cierto? Porque es el residuo en la división por 9, donde nos están pidiendo entonces un R que esté entre 0 y 9. ¿Quién de Profe, ustedes? Sí, Luisa. no le iba a decir que ese ejercicio lo habíamos hecho en una asesoría también. Ah, también lo hicimos en asesoría. Bueno, yo Sí. no recordaba eso, sino que me pareció interesante porque este ejercicio ustedes dirán, pero el profesor, ¿por qué puso un ejercicio? ¿Por qué puso este ejercicio en la parte de criterios de divisibilidad? Y es porque se usa justamente eso. Si todo número es congruente con la suma de sus dígitos módulo 9, es porque 4.444, ¿cuál es la suma de sus dígitos? 4 más 4 más 4 más 4. O sea que este número es congruente con 16, módulo 9. O sea que, y como 9 no divide a la suma de sus dígitos, entonces no divide al número. O sea que el residuo que vamos a hallar es diferente de 0. ¿Cierto? Listo. Ahora tengamos en cuenta, o sea, pongamos aquí que estamos usando eso, todo número. ¿Quién más lo había hecho? Congruente con la suma de sus dígitos. Bueno, todo número ya se sabe pues que es perteneciente a los enteros. Bueno, esta teoría de representación decimal se ha desarrollado para los enteros positivos. Con la suma de sus dígitos módulo 9. Y 16 es 2 a la 4. ¿Por qué lo expreso como potencia de 2? Para tratar de mirar cómo usar esta ayuda. Esto es 2 a la 3 por 2. O 2 por 2 a la 3. Y por la ayuda, voy a poner una coma para no poner tantas i's. Esto es congruente con -1, módulo 9. ¿Cierto? 8 es congruente con -1 módulo 9. Entonces, cuando yo multiplico por 2 a ambos lados, es congruente con -2 módulo 9. Es decir, 16 es congruente con -2 módulo 9. Y si conectamos entonces esto que tenemos acá con esta otra, por transitividad, entonces de aquí concluimos que este numerito 4.444 es congruente con -2 módulo 9. Entonces, cuando uno necesita potencias, 4.444 elevado a la 4.444 es un número muy grande. -2 elevado a la 4.444 también es un número muy grande.
pero entonces lo que uno trata es de que la base sea pequeña. Entonces, digamos que en teoría es más fácil elevar este número a la 4444 que este, ¿cierto? Entonces, fíjense que acá por propiedades de la congruencia, elevamos este 4444, elevamos a ambos, al mismo número a ambos lados, entonces esto es congruente con menos 2, elevado a la 4444, módulo 9, y fíjense que esto es igual, voy a poner el símbolo de congruencia porque si es igual es congruente, el menos no importa, porque estoy elevando a un exponente par. Entonces esto es lo mismo que 2 a la 4444, módulo 9. Entonces, digamos que ya voy por buen camino, ¿sí? Entonces ahora voy a, para tratar de usar la ayuda otra vez, para usar esto, de que 2 a la menos 2 a la 3 es congruente con menos 1 módulo 9, entonces voy a mirar este exponente, cuántas veces contiene el 3, ¿cierto? Porque si yo logro, porque ya un menos 1 sí es muy fácil de elevar. Entonces hagamos la división. 4444 dividámoslo entre 3. Repito, ¿por qué entre 3? Pues por la ayuda. Porque 2 a la 3 es congruente con menos 1 módulo 9. Uno podría pensar en alguna otra potencia de 2 que sea 1 o menos 1 módulo 9. ¿Por qué 1 o menos 1? Ya ustedes saben por qué. Porque elevar al número que sea 1 o menos 1, pues es facilísimo, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto nos da? ¿Cómo hacemos esta división? Entonces, el 3 en el 4 está una vez. 1 por 3, 3 a 4, 1, bajo el 4. El 3 en el 14 está dos veces. Está 4 veces. 4 por 3, 12, a 14, 2. Aquí el 3 en el 24 está 8 veces, 8 por 3, 24 y sobran 0, bajo el 4. El 3 en el 4 está una vez, sobra 1. Entonces miren que esto de acá quiere decir, por el algoritmo de la división, que esto es 3 por 3 veces 1481 y sobra 1. Entonces, con eso que tenemos allá, tenemos que 4444 elevado a la 4444, que ya sabemos que es congruente con 2 elevado a ese mismo número, módulo 9, entonces va a ser congruente con, pues de hecho va a ser igual a 2 y este exponente lo puedo expresar como 3 por 1481 más 1, módulo 9. Pues de hecho ahí no hice nada de congruencias, ahí simplemente puse una igualdad, pero si son iguales son congruentes, no al contrario, ¿cierto? Y fíjense que por propiedades de los exponentes, esto lo puedo escribir como 2 a la 3 a la 1481 por 2 a la 1, ¿cierto? Módulo 9. Y aquí es donde usamos la ayuda. Esto es cuánto módulo 9. Esto es menos 1, ¿cierto? Entonces esto es menos 1 elevado a la 1481 por 2, módulo 9, pues simplemente estoy teniendo en cuenta la ayuda, estoy teniendo en cuenta que 2 a la 3 es congruente con menos 1, módulo 9, y esto es igual ¿a qué? Fíjense que estoy elevando menos 1 a un exponente impar, entonces queda menos 1 elevado a ese exponente impar, da menos 1. Menos 1 por 2 da menos 2. Y ya casi terminé el ejercicio, porque la idea es expresar entonces un residuo que cumpla las condiciones del algoritmo de la división. Entonces no lo puedo dejar en menos 2. Entonces, ¿qué hago? Menos 2 es congruente con qué residuo no negativo módulo 9. Muchachos, ustedes sí me están escuchando bien, fluido, muy bien, Karen. Con 7.
Y fíjense que ese 7 cumple la condición de ser mayor o igual que 0 y menor que 9. Esto quiere decir que al dividir 4.444 elevado a la 4.444 entre 9, el residuo es 7. Ese es el residuo. Y eso era lo que nos estaban pidiendo en este ejercicio, ¿cierto? Halle el residuo que resulta ser al hacer esta división. Bueno, entonces aquí, esta parte fue crucial. Aquí hicimos una división entre 3, justamente porque 2 a la 3 es menos 1, módulo 9. ¿Hay alguna otra potencia de 2 que sirva? O sea, ¿se les ocurre alguna otra potencia de 2 para hacer el ejercicio de otra forma? Ligeramente diferente, pero en la forma como tal es la misma, pues porque en esencia el argumento es igual. ¿Cuánto es 2 a la 6? Usted empieza a chequear potencias de 2. ¿Por qué potencias de 2? Pues por lo que observamos desde el comienzo del ejercicio, ¿cierto? Por esto. Porque 4.444 elevado a ese mismo número es lo mismo que 2 elevado a ese número. Entonces usted empieza a buscar potencias de 2 que estén muy cercanas de múltiplos de 9. ¿Cuánto es 2 a la 6? 2 a la 6 es 64. ¿Y esto es congruente con qué módulo 9? Dos a 64 es congruente con qué módulo 9. Con 1. Muy bien, Manuela, claro. 64 menos 1 es 63 y 63 es 9 por 7. Entonces uno lo que busca son potencias del número que esté elevando, que estén lo más cercano posible a múltiplos del módulo con el que uno esté trabajando. Entonces fíjense que si uno hace esto, entonces ya uno lo que hace es que uno hace la división de esto entre 6, ¿cierto? Porque yo sé que 2 a la 6 es 1, entonces vamos a ver. El 6 en el 44 está, ¿cuántas veces? 6 por 7, 42. Sobran 2. El 6 en el 24 está 4 veces. 4 por 6, 24, 24, 0. Entonces sobran 4. Esto quiere decir que el 4.444 lo puedo ver como 6 veces, o 74 paquetes de A6 y sobran 4. Que esa es la idea que hay detrás de la teoría de congruencias, empaquetar cosas y volver a comenzar, ¿cierto? Entonces, fíjense que con esa división que tenemos ahí, este numerito, que ya sabemos por el análisis al comienzo del ejercicio que es congruente con 2 a la 4.444 módulo 9, entonces ya aquí este 4.444 lo vamos a escribir como 6 por 74. Perdón, yo aquí, muchachos, yo aquí me equivoqué en la división. Vengo a caer en cuenta apenas. ¿En qué me equivoqué? ¿En qué me equivoqué? Hay que terminar la división. El 6 en el 4 no está, entonces agrego un 0 en el cociente. ¿Se acuerdan de eso? Entonces es 6 por 740. Pues aquí falta un 0. Entonces es 6 por 740.
más 4. Pero no importa. No importa, pues digamos que era un error. Ese error había que corregirlo, pero no nos afectó el razonamiento porque esto es 2 a la 6 elevado a lo que sea. Pero es que 2 a la 6 es 1 y 1 elevado a lo que sea sigue siendo 1. Por eso era que no nos iba a cambiar el resultado, aunque era un error pues que había que corregir. Entonces fíjense que esto es, hay que poner siempre módulo 9. Módulo 9. 2 a la 6 entonces es 1 y elevado a la 740 sigue siendo 1. O sea que, ¿a qué conclusión llegamos? Llegamos a la conclusión de que el número dado en el ejercicio es congruente con 16. Módulo 9. Y si es congruente con 16, 16 cuando lo reduzco módulo 9 es 7. Y llegamos exactamente a la misma respuesta que habíamos llegado ahora. Quería mostrar entonces que muchas veces cuando uno hace estos ejercicios, el camino de solución no necesariamente es único. Bueno, muchachos, preguntas hasta aquí, preguntas sobre este ejercicio. Para que vamos a repasar las congruencias lineales. Listo, voy a cerrar estas diapositivas de criterios de divisibilidad. Yo lo voy a correr para acá. Vamos a repasar entonces un poquitico en la clase de hoy, ya pues con esto para que terminemos ya el repaso de lo que habíamos visto. Vamos a repasar las congruencias lineales y el teorema chino del residuo. Entonces, recordemos que es una congruencia lineal. Entre otras cosas, muchachos, yo a estas diapositivas les hice unos pequeños cambios, por eso es que aparecen compiladas ya con esta fecha y así ya están actualizadas en la página. Vamos a verificarlo aquí en la página del curso, en la página de Moodle del curso. Aquí aparecen en la unidad 2, teorema chino del residuo. Sí, aparecen ya las diapositivas actualizadas. Bien, entonces vamos a recordar que es una congruencia lineal. Sean A, B y N enteros con N mayor que 1. Recuerden que N es el módulo. Los módulos siempre los estamos trabajando como enteros mayores que 1. No tiene sentido hablar pues es trivial hablar de congruencia módulo 1. Entonces a una expresión de esta forma, AX congruente con B módulo N, la llamamos una congruencia lineal. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es encontrar un X que al ser sustituido acá, la congruencia se satisfaga, ¿cierto? Entonces una solución de dicha expresión es un entero X sub 0, tal que se cumple la congruencia. Una observación que dimos acá, importante, es que si yo ya tengo una solución, la congruencia se cumple, ¿cierto? Que A por X sub 0 sea congruente con B módulo N en términos de divisibilidad por definición, significa esto. Significa que N divide la diferencia entre AX0 y B. O sea que AX0 y B es igual a N por algo, para algún entero Y sub 0. Y fíjense que si yo paso este a restar y paso el B al otro lado a sumar, estoy diciendo que X sub 0 y Y sub 0 corresponden a una solución de la ecuación diofántica lineal AX menos NY igual a B. O sea que esto nos muestra realmente que el problema de encontrar todas, y enseguida en el repaso vamos a aclarar qué significa este cuantificador aquí. El problema de encontrar todas las soluciones a una congruencia lineal como la que aparece en la expresión 1 es equivalente a encontrar todas las soluciones de cierta ecuación diofántica lineal. AX menos el módulo B es Y igual a B. Y ustedes ya saben resolver ecuaciones diofánticas, espero que eso no se les haya olvidado, eso es el tema del primer parcial. Si se les olvidó, vayan y le dan un pequeño repaso a eso. Bueno, esa es la primera observación.
La segunda observación es que si yo tengo dos enteros que sean soluciones a la misma congruencia lineal, si ellos llegan a ser congruentes módulo n, no los voy a tratar como soluciones diferentes, sino que los voy a tratar como la misma solución, aun cuando ellos sean diferentes como enteros, o sea, aun cuando ellos sean diferentes en el sentido usual, ¿cierto? En otras palabras, si x sub 0 es una solución a esta congruencia, cualquier otro número que sea congruente con x sub 0 módulo n también es solución. Y a ellos los voy a tratar como siendo la misma cosa módulo n. ¿Listo? Entonces, cuando nos referimos a todas las soluciones, estamos hablando de las soluciones de todas las que sean incongruentes. O sea, en esta parte de la teoría, a nosotros justamente nos interesan aquellas que sean incongruentes. Entonces, encontrar todas las soluciones de una congruencia lineal se refiere a encontrar todas aquellas que sean incongruentes módulo n. O sea, realmente uno está encontrando es clases de equivalencia o clases residuales como soluciones a cierta congruencia lineal. Miremos aquí un ejemplo de lo que estoy hablando en esta observación. Consideremos esta congruencia lineal. No es difícil mostrar por simple inspección que 3 es una solución, ¿cierto? 3 por 3 da 9. O sea, cuando yo lo sustituyo acá, 3 por 3 da 9, y claramente 9 es congruente con 9 módulo 12. Y menos 9 también es solución. 3 por menos 9 da menos 27. Y menos 27 es congruente con 9 módulo 12, ¿cierto? Porque la diferencia menos 27 menos 9 es menos 36 y menos 36 es divisible por 12, ¿cierto? O sea que estos dos numeritos son soluciones. Pero ellos son congruentes entre sí, módulo 12. 3 es congruente con menos 9 módulo 12. Entonces, estos dos numeritos no los vamos a contar como soluciones diferentes, sino como siendo, entre comillas, la misma solución. O sea, ellos dos, 3 y menos 9 pertenecen a la misma clase residual módulo 12. Entonces, ahí hasta el momento, solamente en el ejemplo, solamente está una solución. Solo está escrita una solución. La pregunta es las otras. Vamos a ver un teorema que nos dice, por ejemplo, que esta congruencia lineal tiene tantas soluciones incongruentes como indique el máximo común divisor entre 3 y 12, que es 3. O sea que esta congruencia lineal tiene 3 soluciones incongruentes, módulo 12. Una de ellas es esta, son la misma, ¿cierto? Si usted escribe esto o escribe esto, está escribiendo la misma clase residual módulo 12, ¿cierto? O el mismo número módulo 12. Entonces, bueno, el teorema importante aquí es este. Bueno, voy a recordar este teorema sin demostración, pero quiero insistirles en que ustedes vuelvan a leer la demostración de este teorema. O sea, leerla es muy interesante. Es muy interesante porque la demostración en sí misma es bien interesante y enseña justamente cómo construir las soluciones. Entonces el teorema dice, esta congruencia, una congruencia lineal, tiene solución si solamente si D divide al término independiente, donde D es el máximo común divisor entre A y el módulo, entre el coeficiente de X y el módulo, ¿cierto? Fíjense que volviendo al ejemplo anterior, el máximo común divisor entre 3 y el módulo es 3, y 3 divide a 9. Entonces el teorema anterior, el teorema que estoy leyendo en este momento, es que estoy repasando con ustedes, garantiza que esta congruencia tiene solución. Más aún, en este caso, en el que ese máximo común divisor divida al término independiente, el teorema dice que existen exactamente D soluciones
mutuamente incongruentes módulo n. Entonces, repito, les sugiero que vuelvan a leer la demostración y dentro de la demostración queda claro no solamente cómo mostrar que existen, sino que es una demostración de existencia constructiva, o sea, en la demostración se construyen las soluciones. Y eso resulta tan importante que eso se establece en este corolario. En este corolario nos dice, bueno, si usted ya tiene una solución particular, ¿cómo construye las demás? En el caso en el que la congruencia sea soluble. O sea, si hay solución, es porque D divide a B, donde D es el máximo común divisor entre A y N. Y en ese caso, ¿cómo construyo esas D soluciones mutuamente incongruentes? Entonces el corolario lo dice, vea, coja una particular, parta de esa solución particular y empiece a sumar múltiplos enteros de n sobre d. Fíjense que este cociente n sobre d es un número entero, porque d es un divisor de n. Súmele múltiplos, una vez n sobre d, más dos veces n sobre d, más tres veces n sobre d, hasta d menos 1 veces n sobre d. Y ahí hay una lista de cuántos enteros hay en esa lista. En esa lista hay d enteros. Y esas son las d soluciones mutuamente incongruentes módulo n. O sea que este corolario, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que para encontrar todas las soluciones de una congruencia lineal hay que hacer solo dos cosas. Primero, encontrar una solución particular. Eso es lo primero que hay que hacer. Eso se puede hacer o por tanteo, ¿cierto? O por inspección, o resolviendo la ecuación diofántica asociada. Y lo segundo que hay que encontrar es el máximo común divisor. Si uno hace el algoritmo de Euclides, con el algoritmo de Euclides uno puede hacer las dos cosas simultáneamente. Encontrar primero el máximo común divisor, que muchas veces uno lo hace por tanteo, después uno lo expresa como combinación lineal de A y N, y a partir de ahí uno halla una solución a la ecuación diofántica lineal, y ya con este corolario uno construye la lista de las D soluciones mutuamente incongruentes módulo n. Bueno, enseguida lo voy a poner en práctica con un ejemplo. No sé si de pronto haya alguna pregunta hasta aquí, alguna inquietud conceptual. Ustedes me indicarán. Muchachos, quiénes de ustedes dan clases? Ya sea clases particulares, clases en alguna institución educativa. Yo sé que hay varios. Está Juan Pablo, Gilmar también lo hace. No sé si Gilmar esté por acá conectado. Juan Pablo, te ha tocado dar clases virtuales, supongo. Y has preguntado, y has hecho alguna pregunta y ningún estudiante contesta. ¿Te ha pasado eso? ¿Y cómo se siente? Se siente raro, ¿cierto? Yo a veces, hace un minutico les acabo de preguntar, muchachos, listo, ya vamos a poner esto en práctica, vamos para un ejemplo, pero antes quiero preguntar, ¿hay alguna inquietud? ¿Está todo claro? ¿Hay alguna duda conceptual? Y nadie me responde. Yo ¿cómo hago para saber si sí me están escuchando o no? Uno asume que sí, o sea, porque digamos que esta conectividad funciona medianamente bien.
Pero yo, por ejemplo, en particular, hoy antes de la clase tenía algunas dificultades técnicas. Entonces, entonces cuando yo les pregunte, respondan. No les dé pereza. O yo no sé si es que yo me pongo a dar la clase y ustedes ponen por allá el celular recostado contra la pared y se echan una siesta o se ponen a ver televisión o se ponen a hacer otras cosas mientras van medio poniendo atención en la clase. Es que este asunto de la virtualidad es una locura, pero bueno, listo. Pero los que me han estado escuchando, el sonido y la imagen es fluida o se nota alguna, pues no sé, como la conexión inestable, sonido bien y la imagen, Juan Fernando, está bien. Ah, ok, listo, listo. No, quería confirmar eso porque, como les dije, yo ya no tengo, antes, digamos que yo era muy confiado con esto porque tenía el computador conectado por cable al módem, pero hice unas modificaciones y ya me tocas por Wi-Fi, entonces, bueno, y no he tenido una conexión muy estable en estos días. Bueno, listo muchachos, entonces vamos a poner en práctica este corolario, pero antes de ponerlo en práctica, un par de corolarios más, pues que son consecuencia inmediata de este teorema y es este. O sea, el teorema dice, da una condición suficiente y necesaria para decidir cuándo una congruencia de estas tiene solución. La respuesta es, tiene solución cuando el máximo común divisor entre el coeficiente de x y el módulo divide al término independiente. Pero ¿qué pasa en particular cuando ese máximo común divisor sea 1? Es decir, cuando este numerito a y n sean primos relativos. Entonces, está garantizada la solución y si esto es 1 es porque solo hay una solución módulo n. O sea, hay muchas, pero todas son congruentes entre sí, módulo n. Entonces, eso es el contenido de este corolario 2. Si esos numeritos son primos relativos, entonces hay solución única. Y pongo en cursiva esta palabra única, es porque no es única en el sentido usual, sino única módulo n. Y como tercer corolario es también bajo esa misma condición en el que está garantizada la solución única y en el caso particular en el que el término independiente sea 1. O sea que miren que aquí esta congruencia por el teorema anterior tiene solución única. Única en el sentido, pues, modular, ¿cierto? No en el sentido usual. Y aquí esta es muy interesante. Esta tiene particular interés porque aquí estoy encontrando un número x que multiplicado por a me da el elemento neutro de la multiplicación incluso en la aritmética módulo n. O sea, estamos hallando un inverso multiplicativo, lo cual uno no podía hacer en los enteros, ¿cierto? En los enteros con la aritmética usual, la ecuación 2x igual a 1 no tiene solución en los enteros, ¿cierto? Porque x igual a un medio, que es el inverso multiplicativo de 2, no es un entero. Pero aquí en la aritmética modular, por ejemplo, si el módulo es 3, por ejemplo, tomemos n igual a 3 y a igual a 2, se cumplen las condiciones. 2 y 3 son primos relativos, o sea que el entero 2 tendría inverso multiplicativo módulo 3, ¿cierto? Y eso es interesante, que eso es lo que digo en la observación. Con las condiciones del corolario 3, a la solución de esta congruencia se le llama inverso multiplicativo de A módulo n. Y se puede seguir utilizando, aunque no lo digo aquí en la diapositiva, se puede seguir utilizando la notación usual que uno utiliza para inversos, ¿cierto? Por ejemplo, para aclarar lo que estoy diciendo, lo que estaba diciendo hace un momento, por ejemplo, hallemos esta solución solo por tanteo. Como estamos trabajando en módulo 3, solo hay dos opciones, 0, 1 o 2. ¿Cuál de ellas es? 0 no es.
porque 2 por 0 da 0 y 0 no es congruente con 1 módulo 3. 1 tampoco es, porque 2 por 1 es 2 y 2 no es congruente con 1 módulo 3. Entonces es esta. Y claro, efectivamente, 2 multiplicado por 2 me da 4 y yo sé que 4 es congruente con 1 módulo 3. O sea que esto qué quiere decir? Que este es el inverso multiplicativo de este. O sea, en el caso de la aritmética módulo 3, el inverso multiplicativo de 2, que aquí es donde decía que se puede seguir utilizando esta misma notación, es el mismo, módulo 3. Pero si cambio el módulo, entonces ya cambian las cosas. Si ya trabajo módulo 5, eso ya es otra cosa y así. Si trabajo módulo 4, no lo garantizo. No garantizo que 2 tenga inverso multiplicativo, porque de hecho 2 y 4 no son primos relativos, entonces no se cumplen las condiciones del corolario 3. Listo. Dicho, enunciados estos corolarios y hecha la observación, entonces ahora sí vamos a poner en práctica. Me falta un último corolario para ir a un ejemplo práctico. El caso particular en el que el módulo sea primo. Claro, porque si el módulo es primo, decidir cuáles son los primos relativos con él es muy fácil. Simplemente cuáles son los A que sean primos relativos con P. Aquellos A tales que cumplan esta condición, tales que P no divida A. Si P es primo y P no divide A, entonces esta congruencia tiene solución única y esta congruencia con el término independiente igual a 1 desde la que estábamos hablando en el corolario 3. Es decir, si P es primo y P no divide A, entonces A tiene inverso multiplicativo módulo P. O sea, este corolario nos está diciendo que cuando yo trabajo las cosas módulo P, ¿cuáles son los que tienen inverso multiplicativo? Son todos aquellos que no sean divisibles por P. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, hasta P menos 1, excepto el 0. Y eso es lo que ocurre en un campo. En un campo todos los elementos diferentes de 0 son invertibles. Eso es lo que está diciendo este corolario 4, justamente. De hecho, yo ya les había comentado por allá antes del paro, es que ZP tiene estructura de campo cuando P es primo. Entonces Z3, aquí todos los elementos distintos de 0 son invertibles, todos. Claro, y tiene sentido por este corolario, porque usted tiene, en ZP usted tiene estos números. Hasta P-1, ¿cierto? Esas son las clases residuales. Esto es ZP. Entonces, ¿cuáles son aquellos que no son divisibles por P? Todos estos. O sea, todos estos son invertibles, excepto este, pues esta es la clase de P. P es congruente con 0 módulo P, ¿cierto? O sea, ese es el único elemento que no es invertible. El resto tienen inversos, todos tienen inverso multiplicativo. Ahora, si P no es primo, ya la cosa no es tan inmediata, ¿cierto? Por ejemplo, si el módulo es 4, en Z4 no todos son invertibles. ¿Cuáles son invertibles? Aquellos que sean, según el corolario 3, aquellos que sean primos relativos con 4. De resto, ¿no? Por ejemplo, 2 no tiene inverso multiplicativo en Z4, por ejemplo, porque 2 y 4 no son primos relativos. Listo. Bueno, en lugar de este ejemplo que aparece aquí en la diapositiva, voy a resolver otro. Voy a resolver el ejercicio 2C del taller número 7. Voy a ir al taller número 7. La idea es que ustedes pues miren los ejercicios que no hayan hecho. Miren que aquí en el ítem 2 me dice resuelva las siguientes congruencias lineales. Cuando aquí me dicen resuelva, resuelva en este contexto
y lo digo para que quede muy claro, que después no me vayan a decir en el parcial, profe, es que usted no lo dijo. Cuando digo resuelva, no es que me presenten una solución particular, sino que me presenten todas las soluciones incongruentes. Módulo N, en este caso, módulo 21. Entonces vamos a resolver este ejemplo. Vamos a resolver este ejercicio como ejemplo de lo que estamos haciendo acá. Entonces, ¿qué es lo primero? ¿Qué lean ustedes para comenzar? ¿Cómo sé si tiene solución o no? Porque puede que no tenga solución, entonces me devuelvo al teorema. ¿Cuándo tiene solución? Cuando el máximo común divisor entre el coeficiente de x y el módulo divide al término independiente. Entonces eso es lo primero. ¿A qué es igual el máximo común divisor? Es el d entre el coeficiente de x y el módulo. Exacto, el MCD había respondido aquí Juan Pablo. El máximo común divisor es 3, ¿sí o no? Y como 3 divide al término independiente. Sí. Entonces, por teorema, la congruencia dada tiene solución. Más aún, ¿cuántas soluciones tiene? Cuando digo, recuerden que cuando hablamos del número de soluciones, hablamos de aquellas que sean incongruentes, módulo 21 en este caso. Tiene exactamente tantas como indique ese máximo común divisor. Tiene 3 soluciones. Módulo 21. Listo. Entonces, supongamos que queremos aplicar este corolario. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Ya tenemos el máximo común divisor. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer entonces para proceder? Encontrar, muy bien, Juan Fernando, una solución particular. Lo podemos hacer por tanteo, pero yo aquí, con fines de repaso, lo quiero hacer por ecuaciones diofánticas. Entonces resolvamos la ecuación diofántica 6x menos ny, n es 21 igual a 15. Listo, no lo mecanicen, uno como se acuerda de cuál es la ecuación diofántica a resolver. Fíjense que si 6x es congruente con 15, módulo 21, entonces ¿eso qué significa? Que 21 divide a 6x menos 15 por definición de congruencia. ¿Y esto qué significa? Esto significa que 6x menos 15 es 21 por algo, donde ese algo lo voy a llamar y. Y ya, pasen a restar el 21y y pasen el 15 para el otro lado y obtienen la ecuación diofántica. ¿Y cómo es que se resuelve una ecuación diofántica? Entonces, recuerden el algoritmo euclidiano o el algoritmo de Euclides, ¿cierto? La idea es expresar. Y ese algoritmo, cuando uno se devuelve, me permite expresar el máximo común divisor, que en este caso es 3, como combinación lineal de 6 y 21. Entonces aquí también estamos haciendo un pequeño repaso de eso. Entonces lo que hacemos es dividir 21, lo dividimos entre
quiero el máximo común divisor entre 6 y 21, entonces lo dividimos entre 6. Esto es 6 por cuánto más cuánto. Entonces el cociente es 3 y el residuo es 3. Listo, vuelvo y divido el divisor anterior, lo divido entre el nuevo residuo. Esto es 3 por cuánto más cuánto. Entonces el cociente es 2 y el residuo es 0. Recuerden que el último número diferente de 0 es el máximo común divisor, que eso ya lo sabíamos. Aquí ya sabíamos que era 3. Pero a partir de ahí es que uno puede despejar. 3 es igual a ¿qué? A 21 menos 6 por 3, ¿cierto? Entonces miren que ya está expresado como combinación lineal de 6 y 21. Si uno reorganiza las cosas, o sea, de aquí esto yo lo puedo escribir como 3 es igual a 20, perdón, a 6 por, metámosle este menos allá, menos 21 por menos 1, ¿cierto? Está bien escrito así. Menos 18 más 21. Eso da 3. Entonces observen que aquí tengo la ecuación diofántica, 6x menos 21y. ¿Qué falta? Que al otro lado haya un 15, entonces multiplicando por 5, entonces obtengo 15, 5 por 3, 15. Ese 5 lo puedo multiplicar acá para dejar los coeficientes quietos y este 5 lo multiplico acá. Entonces aquí sí tenemos ya la ecuación diofántica. Miren que aquí tenemos el x sub 0 y el y sub 0. Ahí tenemos una solución particular, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos que x sub 0 es igual a menos 15 y y sub 0 es igual a menos 5. Es una solución particular. Pero a mí el que me interesa es este. El corolario no dice nada del y sub 0, ¿cierto? El corolario habla es del x sub 0. O sea que la solución particular es congruente con menos 15, módulo 21. Pero uno se siente más cómodo cuando uno trabaja con residuos no negativos. Entonces esto es congruente con ¿qué? Menos 15 es congruente con ¿qué módulo 21? Menos 15 es congruente con ¿qué módulo 21? Con 6, muy bien. ¿Cierto? Trabajar módulo 21 es trabajar de 21 en 21. Entonces simplemente a menos 15 le empiezo a sumar 21 y 21 y 21 y 21 hasta llegar a un residuo positivo más pequeño, ¿cierto? Entonces es congruente con 6, módulo 21. Entonces este es el x sub 0 con el que voy a trabajar, para no trabajar con ese menos 15 que es negativo. Listo, entonces ese, reemplacémoslo, a ver, simplemente para verificar. 6 por 6, ¿cuánto da? 6 por 6 da 36. Y 36 menos 15 es justamente 21. O sea que esa diferencia es divisible entre 21, o sea que efectivamente esta es una solución particular que se pudo haber encontrado por tanteo. Listo. Entonces a partir de ahí, por el corolario, y realmente el corolario 1 sale en la demostración del teorema, se tiene que todas las soluciones incongruentes módulo 21
son. Entonces, ¿qué dice el corolario? El corolario dice, vea, parta de x sub 0 y empiece a sumar múltiplos enteros de n sobre d. N sobre d, 2 veces n sobre d, ¿hasta quién? Hasta d menos 1 veces n sobre d. Y el d de nosotros es 3, o sea que solo hay 3. ¿Cierto? Entonces las soluciones son 6 y le sumo n sobre d, 6 y le sumo 2 veces n sobre d, ahí están. Son esas, entonces ¿esto qué me da? 6, 21 tercios es 7, o sea, 6 más 7, y 6 más 14. Ahí está. Entonces, de aquí se sigue que x es 6 módulo 21, o x es 13 módulo 21, o x es 20 módulo 21. Ahí están las tres soluciones incongruentes, módulo 21. Cualquier otra solución que usted encuentre tiene que ser congruente con alguna de estas tres, pero estas tres son mutuamente incongruentes. Listo. ¿Alguna pregunta sobre cómo se resuelve una congruencia lineal de estas? ¿Todo claro, muchachos? Listo. Yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. Ojo con la pregunta que les voy a hacer. Tiene que ver con este mismo ejercicio. Supongamos que usted va a resolver este mismo ejercicio. El ejercicio original es 6x congruente con 15 módulo 21. Este es el ejercicio a resolver. Entonces usted dice, bueno, no, es que yo quiero simplificar primero la congruencia antes de resolver. Yo quiero simplificar esta congruencia antes de resolver. Entonces usted dice, bueno, es que aquí hay un factor común. ¿Será que se puede cancelar un factor común? Porque es que este 3, este 6, yo lo puedo escribir como 3 por 2. Este 15 lo puedo escribir como 3 por 5. Y aquí tengo módulo 21, ¿cierto? Entonces dice, bueno, esto implica esto. Ahí no he hecho nada raro. Entonces recuerden que en las congruencias no siempre se cumple la ley cancelativa. Se puede cancelar un factor común siempre y cuando, ¿qué? Siempre y cuando modifique el módulo. Ya no es módulo 21, sino módulo, ¿qué? 21, y lo tengo que dividir entre el máximo común divisor, o sea, aparece un D, que es el máximo común divisor, entre 3 y 21, que es 3, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de ese resultado? Yo lo había mencionado en la clase pasada, vamos a recordarlo. Eso lo tenemos aquí en las diapositivas de congruencias. Por aquí al final, cuando hablamos de la ley cancelativa, es este teorema. Listo, usted sí puede cancelar un factor común siempre y cuando modifique el módulo. Lo divida entre el máximo común divisor que hay entre el factor que usted está cancelando y el módulo anterior. Aquí estoy entre el factor que estoy cancelando, que es 3, y el módulo anterior. Aquí tengo que modificar el módulo. Listo. O sea que esta congruencia, la congruencia original implica esta congruencia. Entonces, digamos que usted la quiso simplificar, ¿cierto? O lo que es lo mismo, bueno, otra manera de justificar este paso es con un ejercicio que había por allá en el taller 6. Ya lo había cerrado el archivo.
Ah, no, no lo había cerrado. Era este. Que si todos los enteros involucrados en una congruencia son divisibles por un cierto número positivo, entonces usted puede dividir todo entre ese número, incluyendo el módulo. Entonces usted aquí puede dividir todo entre 3, ¿cierto? Divido todo entre 3, divido al lado izquierdo entre 3, al lado derecho entre 3 y el módulo entre 3, también lo puede justificar así. Y resulta, muchachos, que estos pasos son reversibles todos, ¿cierto? Porque usted puede multiplicar otra vez por 3 en virtud de este ejercicio. En virtud de este ejercicio. Puede multiplicar todo por C, incluyendo el módulo. O sea que estos pasos son reversibles. O sea que, ¿qué les estoy mostrando aquí? Que si X es solución de esta congruencia, de un entero X que satisfaga esta congruencia, entonces ese mismo X satisface esta. Y recíprocamente, si X satisface esta, entonces X satisface esta. O sea que, en otras palabras, todas las soluciones de esta son soluciones de esta y recíprocamente todas las de esta son soluciones de esta. Entonces aquí es donde viene mi pregunta para ustedes. Supongamos que usted simplificó el ejercicio anterior, lo simplificó aquí. Y usted dice, bueno, entonces resolvamos esta que es más sencilla. Usted dice, bueno, resolvamos esta que es más sencilla. Entonces voy a aplicar el teorema. Entonces usted dice, el máximo común divisor entre el coeficiente de X y el módulo es 1, porque 2 y 7 son primos relativos, entonces está garantizado que esta congruencia de acá tiene, como 1 divide a 5, entonces tiene solución. Más aún, tiene exactamente una solución incongruente módulo 7, una sola, tiene solución única. Si usted la encuentra, es fácil de encontrar por tanteo. 2 por 6 es congruente con 5 módulo 7, ¿cierto? 2 por 6 es 12. Y 12 es congruente con 5 módulo 7. O sea que la única solución es X igual a 6. Entonces ahí es donde viene la pregunta. ¿Qué pasó con las otras dos? No tenían pues las mismas soluciones. A ver ustedes qué me responden. Ahí hay que, para responder lo que estoy preguntando, hay que tener los conceptos muy claros y hay que pensar bien en la respuesta. Esta cadena, repito, esta cadena de equivalencias muestra que las dos congruencias tienen el mismo conjunto solución. Esta tiene 3 soluciones y esta solo tiene una. ¿Qué pasó con las otras? Exacto. Manuela me está dando una respuesta que es correcta. Esas soluciones ya son congruentes entre sí módulo 7. Claro, es que se modificó el módulo. Entonces aquí yo les hice trampa para tratar de confundirlos. Aquí cuando digo la única solución, tengo que poner única módulo 7, no módulo 21. Estos tres enteros, son congruentes entre sí módulo 7, pero son incongruentes mutuamente módulo 21. Ahí es donde está la trampita. Y les digo esto, muchachos, es porque usted se va todo contento, usted lo resuelve por el método por el que aprendimos acá en el corolario 1. Y usted dice, bueno, voy a verificar esto en Wolfram. Entonces usted dice, usted mete esa congruencia en Wolfram y usted le pone a Wolfram 6x congruent to what? To 15 módulo 21. Y llega Wolfram y le dice a usted, sí, es que vea, la solución es x congruente con 6 módulo 7. Wolfram
Wolfram le cambió el módulo y le dice, vea, le dice, es que esta congruencia, 6x congruente con 15 módulo 21, se simplifica a esta, a 2x congruente con 5 módulo 7, y le dice que todas las soluciones son 6 más múltiplos de 7. O sea, 6 más cualquier cosa que sea múltiplo de 7, o sea que todas son congruentes entre sí módulo 7. Entonces hay que tener cuidado con la sutileza conceptual que hay allí. O sea, la una es módulo 21, la otra es módulo 7. Listo. Entonces, ¿usted qué hace? Si usted quisiera hacer trampa, ojo que les estoy enseñando a hacer trampa, pero para hacer trampa hay que tener los conceptos muy claros, entonces les estoy enseñando bien. Usted dice, no, yo no me voy a poner a resolver eso, yo voy a meter esto en Wolfram, usted saca esto, entonces la solución general, le dice Wolfram, es 6 más múltiplos enteros de 7. Entonces usted dice, listo, entonces la solución particular es 6 y le empiezo a sumar múltiplos de 7 hasta que las cosas se empiecen a repetir módulo 21. Fíjense, 6, listo, ahí está la primerita. 6 más 7, ahí está la segunda. 6 más 2 veces 7, o sea, 6 más 14, ahí está la tercera. Y ya cuando usted le suma 3 veces 7, ya le está sumando 21. O sea que ya las cosas se empezaron a repetir módulo 21. O sea que ya no cuente más. Listo, esa sería como la forma de relacionar esos dos métodos. El que se hace como aprendimos en clase, pues como nos enseña el corolario 1, y el que se hace simplificando la congruencia. Es más práctico hacerlo con el corolario, realmente. Pues o es digamos más adecuado para no tener que cambiar el módulo. ¿Listo? Profe, una pregunta, aunque se pasa como un poquito más adelante de lo que se supone vamos a ver ahorita. Sí, Entonces, cuando uno tiene un sistema de congruencias y uno tiene que transformarlas para que, pues cuando son varias y uno las tiene que transformar para poder aplicar, creo que era el teorema chino del residuo, sí, también sucede esto. sí, sí, sí. Pero allí está genial tu pregunta, pero allí no hay problema, porque cuando se cumplen las condiciones del teorema chino del residuo, la solución es única, módulo cierto entero. Ah, bueno, profe. Pues me surgió la duda porque Sí, sí, yo sí. antes le había llegado a preguntar que no cómo sabía que el sistema sí quedaba equivalente y usted me había dicho que si las implicaciones se podían devolver. Entonces, Exacto. eso. Las implicaciones, exacto, no, está genial, Luisa, tu pregunta. De hecho, vamos a hacer un ejemplo así como lo estás planteando. Yo creo que, según veo el ejemplo que traje, que enseguida lo veremos, no sé si alcance hoy, yo creo que sí. De pronto ya lo habíamos hecho en alguna asesoría o en alguna. Recuerdan que cuando comenzó el paro, algunos de ustedes se siguieron conectando, alguna vez hicimos un taller, tal vez lo habíamos hecho, no sé, pero lo voy a hacer con todo detalle. La diferencia es que cuando se cumplen las condiciones del teorema chino del residuo, la solución siempre es única, siempre. Entonces no hay problema. Y las implicaciones son reversibles, que hay que tener cuidado con eso. Entonces, listo, yo les dejo a ustedes que hagan ejemplitos así, pues resolver. Por ejemplo, haya el inverso de 3. Cuando se dice inverso y no se le pone otro adjetivo, pues no se le pone si es aditivo o multiplicativo, se sobreentiende siempre que es multiplicativo. Entonces usted necesita resolver la congruencia 3x igual a 1 congruente con 1 módulo 7. Listo. Entonces vamos a repasar ahora el teorema chino del residuo. Pues hay una cosa que se llama sistema de congruencias lineales. Miren que aparecen varias congruencias lineales. Entonces el objetivo es encontrar un x que las satisfaga todas simultáneamente. Eh, la teoría pues que hay detrás de todo esto yo la dejo para que ustedes la vuelvan a mirar. Yo voy a ir directamente al teorema. Voy a ir directamente al teorema y voy a explicar o sea, voy a explicar la demostración. No voy a hacer la demostración, sino que voy a decir cuál es el paso a paso para la demostración, porque la demostración es constructiva.
La demostración es constructiva y de hecho en la demostración queda claro cómo es que se construye la solución. Entonces el teorema chino del residuo dice, sean n1, n2 hasta n sub r enteros positivos tales que el máximo común divisor entre n sub i y n sub j sea 1 para i diferente de j. En palabras, esto quiere decir que estos enteros positivos son primos relativos 2 a 2 o son primos relativos por pares. Cuando yo cojo cualquier par en esa lista, ellos son primos relativos. Entonces, con esas condiciones, el teorema dice que este sistema de congruencias lineales, con esos módulos siendo primos relativos 2 a 2, tiene solución única. Y se entiende esta unicidad, hay que entenderla módulo n, donde n es el producto de esos enteros. Entonces voy a copiar aquí el enunciado y voy a discutir con ustedes aquí cuál es el paso a paso de la prueba. Es muy importante que lo tengamos presente porque en los ejercicios uno aplica justamente ese paso a paso. Entonces, pasos para la demostración. No es que vaya a volver a hacer la demostración, no, sino cuáles son los pasos. En otras palabras, cuáles son los pasos para resolver un sistema de estos bajo el supuesto de que se cumpla la hipótesis. Pasos de la demostración. Pasos para la demostración. Esto se usa mucho los que han asistido a charlas y a conferencias. Muchas veces el conferencista, el expositor, no, pues, no ve viable y de hecho no es viable hacer una demostración con todo el rigor en una charla. ¿Cierto? Esto es lo que muchas veces en las conferencias llaman sketch, no sé si lo estoy escribiendo bien, of the proof. Esto es muy común hacerlo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el primer paso? Entonces, el primer paso es que usted dice, bueno, sea n el producto de esos enteros. Eso estaba copiado en el enunciado. Entonces, definir un entero n sub k definido como n, o sea, todo ese producto dividido entre n sub k para k igual 1 hasta n. Ese es el primer paso. Definir ese entero. En otras palabras, ¿quién es n sub k? N sub k es todo este mismo producto quitando el factor n minúscula sub k, ¿cierto? Entonces, aquí viene un asunto importante y es como por hipótesis el máximo común divisor entre n sub i y n sub j es 1 para i distinto de j, entonces eso implica que el máximo común divisor entre n sub k y n sub k es 1. Lo que hay detrás de esto es, o sea, el fundamento de esta implicación que acabo de escribir aquí es lo siguiente, la voy a poner entre paréntesis simplemente con fines de repaso. Recuerden que si el máximo común divisor entre A y B es 1, y si el máximo común divisor entre A y C también es 1, entonces el máximo común divisor entre A y el producto también es 1. O sea que usted puede aplicar eso acá. Fíjense que uno aquí está comparando n sub k, fije un k entre 1 y r. Lo está comparando con el producto de todos los otros. ¿Cierto? Fíjense que recuerden que este n mayúscula sub k es el producto de todos los otros. Entonces, lo que hay detrás es este resultado que pongo aquí en azul. Listo. Entonces, aquí esto ya está garantizado esto. Ahora, con esto,
viene el segundo paso de la demostración y es resolver esta congruencia. N sub k por x congruente con 1 módulo N sub k. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice este corolario? Este corolario 3. Que si el coeficiente de x y el módulo son primos relativos, entonces esta congruencia tiene única solución módulo n. O sea, realmente, en otras palabras, si a y n son primos relativos, entonces a tiene inverso multiplicativo único módulo n. Eso es lo que está ocurriendo acá. Aquí ya estamos diciendo que el coeficiente de x y el módulo son primos relativos. Entonces, esta congruencia tiene solución única, módulo n sub k, para k desde 1 hasta n. Entonces, en otras palabras, esto implica que existe un único, vamos a llamarlo x sub k, o sea, al inverso multiplicativo de este, vamos a llamarlo x sub k. Existe un único x sub k tal que n sub k por x sub k es congruente con 1 módulo n sub k. Te repito, no estoy haciendo la demostración. Aquí hay un montón de cosas que justificar, ¿cierto? Pero estoy recordando cuáles son los pasos, porque estos pasos son los que uno sigue a la hora de resolver un problema en el que haya que aplicar el teorema. Entonces, ¿cuál es el tercer paso? El tercer paso es, listo, ya definimos estos n mayúsculas sub k, garantizamos que son primos relativos con los n minúsculas sub k, eso nos permite ayudar, nos permite hallar para cada n mayúscula sub k su inverso multiplicativo módulo n minúscula sub k. Con esos inversos multiplicativos vamos a definir, o sea, con los pasos, con lo que hicimos en los pasos 1 y 2, vamos a definir este numerito x barra. X barra definido como a sub 1, n1, x1, donde a sub 1 es el primer término, perdón, es el primer término independiente. Mírenlo acá, es el primer término independiente. N1, pues es el primer N1 que uno definió acá. Es el producto de todos estos. Y X1 es el X1 que uno acabó de hallar aquí, porque eso se hizo para cada K. Más, y así con los otros. A sub 2, N2, X2, más, hasta A sub R, NR, XR. En otras palabras, con estos numeritos que acabamos de encontrar, definimos x barra como la sumatoria de a sub k, n sub k, x sub k, variando desde 1 hasta r. Y probar, y aquí es donde es interesante volver a leer la demostración, y probar que este x barra es la solución que se está buscando, es la única solución. Es la única solución. Módulo n al sistema dado. Entonces, miren, esos son los pasos de la demostración. O sea, esto hay que hacerlo. Hay que probar que primero que hay que probar que esa es solución. Prueba la parte de existencia. Y después hay que probar que cualquier otra es congruente con esta módulo n, donde n pues es este producto. Y ahí está la parte de unicidad.
Ahí está la parte de unicidad. Entonces, estos pasos de la demostración nos están diciendo cómo proceder a la hora de resolver un problema concreto. Listo, entonces la invitación, muchachos, es a que ustedes vuelvan a estudiar la teoría bien de sistemas de congruencias lineales en una sola variable, porque aquí solo hay una variable x, que es la que hay que hallar, y la que encontramos es x barra. Y miren de nuevo la demostración. Yo quiero poner en práctica un ejemplo. Entonces voy a resolver el del taller 6, el problema, perdón, del taller 7, el problema 6. Este. Ya lo habíamos resuelto, ¿cierto? Para todos conocen la solución de este problema. ¿Quiénes sí? ¿Quiénes no? ¿Quiénes de ustedes ya conocían la solución de este problema? ¿Quiénes ya lo hicieron? Porque tal vez el día que yo lo hice, tal vez no estaban todos, o tal vez yo no lo hice completo. Tal vez yo di la... Porque es que me estaban preguntando, profe, ¿y uno cómo hace cuando los módulos no son primos relativos por pares? Si no son primos relativos por pares, inicialmente no se puede aplicar el teorema chino del residuo. Entonces la idea es simplificar el sistema para que sí queden primos relativos por pares. Hicimos solo el planteamiento, ¿listo? Manuela no recuerda. Listo, muy bien. O sea, es justo, ese es el objetivo del repaso. Entonces vamos a hacerlo. Dice, use un sistema de congruencias lineales para resolver el siguiente problema. Se tiene una canasta con X huevos. O sea, solo hay una variable que es el número de huevos. Cuando se sacan de a 2, de a 3, de a 4, de a 5 y de a 6 huevos, quedan en la canasta respectivamente 1, 2, 3, 4 y 5 huevos. Cuando se sacan de a 7 huevos, no quedan huevos en la canasta. Halle el menor número de huevos que puede haber en la canasta. Entonces miren que digamos que el enunciado es bastante claro. Si uno aplica pues como los pasos para la solución de un problema que propone George Polya, pues el primer paso o la primera regla de Polya es comprender bien el problema se entiende. Y para entenderlo hay que hacer una buena lectura. Entonces fíjense que el problema está redactado de tal manera que no quede un enunciado muy largo. Imagínense que lo hubieran redactado así. Cuando se sacan de a 2, queda 1. Cuando se sacan de a 3, quedan 2. Cuando se sacan de a 4, quedan 5. Cuando se sacan de a 5, quedan... eh, bueno, no sé, ahí me equivoqué, no sé. Cuando se sacan de a 6, quedan 5 huevos. Queda muy tedioso la redacción así, entonces por eso se pone así. Cuando se sacan de a 2, de a 3, de a 4, de a 5 y de a 6, quedan respectivamente en este orden. Entonces, ¿qué significa, por ejemplo, que cuando se saquen de a 2 sobre 1? Eso significa que el número de huevos es impar, ¿cierto? O algún múltiplo de 2 más 1, ¿cierto? O sea, el número de huevos es 2 por algo más 1. Pero en términos de congruencias, ¿esto qué significa? Esto significa que x es congruente con 1, módulo 2. Eso es lo que significa que cuando se saquen de a 2 quede 1. O sea que nuestra primera congruencia es esta. X congruente con 1, módulo 2. Cuando se sacan de a 3, cuando los agrupo de a 3, sobran 2. ¿Eso qué significa? Que el número de huevos es algún múltiplo de 3 más 2. O sea, el residuo es 2. Y recuerden que la congruencia tiene que ver con residuo, ¿cierto? Entonces, deja residuo 2 cuando divido entre 3. Hasta aquí, con lo que he escrito hasta el momento está claro. Muchachos, lo que he escrito hasta el momento está claro. Sí, listo.
Cuando se sacan de a 4 huevos, los agrupo de a 4, quedan 3 en la canasta. O sea, eso significa que el número de huevos es algún múltiplo de 4 más 3. O sea, que, cuando divido entre 4, se deja residuo 3. O sea que este número es congruente con 3 módulo 4. Recuerden que dos números son congruentes módulo n, si solo si dejan el mismo residuo en la división por n. O también lo pueden ver como lo estábamos viendo acá. Lo que acabo de decir en palabras es 4 por algo más 3. O sea que x menos 3 es múltiplo de 4. O sea que 4 divide a la diferencia de x menos 3. Que eso es justamente lo que significa esta congruencia. Cuando se sacan de a 5, sobran 4. Eso significa que el número de huevos, cuando yo pienso las cosas módulo 5, cuando agrupo de a 5, sobran 4. O sea que es congruente con 4 módulo 5. Cuando se sacan de a 6 huevos, sobran 5. O sea que esto es, cuando agrupo de a 6, deja residuo 5. O sea que el número de huevos es congruente con 5 módulo 6. Y cuando se sacan de a 7, no quedan huevos en la canasta. O sea que el número de huevos es algo múltiplo de 7. En el lenguaje de las congruencias, eso se traduce como x es congruente con 0 cuando pienso en las cosas módulo 7. Entonces aquí tengo un sistema de congruencias con 1, 2, 3, todas son lineales. Sistema de congruencias lineales en una sola variable con 6 congruencias. Tengo 6 congruencias. Pero aquí no podemos aplicar directamente el teorema chino del residuo porque, por ejemplo, los módulos no son primos relativos por parejas. Por ejemplo, tengo módulo 2 y tengo módulo 4. Y 2 y 4 no son primos relativos, o sea que de entrada yo no puedo aplicar el teorema chino del residuo. Entonces, ¿qué se hace? Lo que se hace es simplificar las congruencias en este sistema de tal manera que se obtenga un sistema equivalente, es decir, con la misma solución, en el que, en el que los módulos sí sean primos relativos por parejas. Entonces eso se hace de la siguiente manera. Entonces miremos, por ejemplo, concentrémonos en esas dos que yo señalé, en la congruencia 1 y en la congruencia 3. ¿Por qué voy a coger esas? Pues porque son las primeras que yo me encuentro, cuyos módulos no son primos relativos, ¿cierto? Entonces miremos, tenemos que x es congruente con 1, módulo 2, y en la otra tenemos que x es congruente con 3, módulo 4. Listo, ¿ustedes recuerdan qué hacíamos? Hay varios, o sea, aquí el camino a seguir no es único. ¿Recuerdan qué hacíamos con estas dos? ¿O qué se puede hacer con estas dos? ¿O qué se puede observar? Aquí es donde las propiedades de la congruencia, algunas que están especificadas aquí en el, por ejemplo, esta, están especificadas aquí en este punto 2, más las que ya habíamos visto en clase, son sumamente útiles. ¿Qué hacemos ahí, muchachos? ¿Qué hacemos aquí con estas dos? Entonces hay varias formas de proceder. Una es observar esto. Esto implica, esta congruencia implica, si dos números son congruentes módulo 4, entonces ellos son congruentes módulo 2, ¿cierto? Justamente por la parte A de este ejercicio. O sea, si dos números son congruentes módulo n, entonces ellos son congruentes módulo cualquier divisor de n.
Entonces aquí, si ellos son congruentes módulo 4, entonces ellos son congruentes módulo cualquier divisor de 4. ¿Cierto? Y entre paréntesis lo hago, eso es muy fácil de probar. O sea, si X es congruente con 3, módulo 4, ¿esto es porque qué? Es porque X menos 3 es 4 por K para algún K, ¿cierto? Y esto implica entonces que X menos 3 es, saco de aquí un 2, o sea, 2 por 2K. En otras palabras, estoy diciendo 2 divide a X menos 3, es decir, X es congruente con 3, módulo 2. Listo. Ya lo justifiqué dentro del paréntesis. Pero, ¿qué pasa cuando yo reduzco este número módulo 2? 3 es congruente con 1, módulo 2. Entonces, X es congruente con 1, módulo 2. Y esa es justamente la congruencia que había en 1, aquí en 1. O sea que, ¿qué acabamos de probar aquí? Acabamos de probar que 3 implica 1. O sea que si yo encuentro un X que es solución de 3, inmediatamente ese X es solución de 1. Entonces, el sistema está sobreindicado, o sea, eliminamos 1. Entonces, listo, tachamos 1. ¿Queda claro por qué? ¿Está clara esta primera parte? Está claro que la congruencia 3 implica la congruencia 1. O sea, si se cumple 3, entonces se cumple 1. Entonces puedo quitar 1. Profe, ¿me puede repetir ese pedacito, por favor? ¿Cuál pedacito exactamente? Lo último que dije. Sí, profe, el de por qué 3 implica 1. Mira, Manuel, aquí. O sea, si se cumple 3, se cumple esta. Y como 3 es congruente con 1, entonces se cumple esta y esta es la congruencia 1. Ah, ya, listo, profe. O sea que, listo, Manuela, con gusto. O sea que cualquier X que sea solución de 3, automáticamente va a ser solución de 1. O sea que yo no tengo que trabajar con 1. Cuando trabajo con esta, es suficiente. Listo, entonces la voy a encerrar aquí en un recuadrito. Me quedo solo con esta y aquí ya está toda con respecto a la solución o en lo que a la solución se refiere, ahí está la solución de 1 también. O sea, cualquier X que sea solución de la congruencia 3, también es solución de la congruencia en 1. Listo. Luego miremos, por ejemplo, a ver, esta. Aquí tengo módulo 3 y aquí tengo módulo 6. Entonces tomemos 2 y 5. 3 y 6 no son primos relativos. Entonces tomemos 2 y 5. Entonces en 2 tengo esta. X congruente con 2, módulo 3. Y en 5 tengo que X es congruente con 5 módulo 6. Entonces yo creo que podemos hacer un razonamiento completamente análogo al que acabamos de hacer, porque miren que acá, esta segundita de acá, implica, si X es congruente con 5 módulo 6, X es congruente con 5 módulo cualquier divisor de 6, en particular 3, por esta misma propiedad que mostré aquí del taller, la propiedad 2A, pues o el punto 2A del taller. Listo, y esto implica que X es congruente con 5 es Con 2. congruente con qué, exacto, con 2, módulo 3. O sea que puedo cambiar 5 por 2, módulo 3.
Y miren que obtuve exactamente la congruencia que hay acá. O sea que, ¿qué acabo de mostrar? Acabo de probar que 5, la congruencia que hay en 5, implica la congruencia que hay en 2. Eso me permite entonces eliminamos 2. Por el mismo argumento que di hace un rato. O sea, cualquier X que sea solución de la congruencia 5, automáticamente va a ser solución de 2 porque 5 implica 2. Entonces me puedo quedar solamente con la congruencia 5. Esta. Y eliminar 2. Listo. Y ya se me va a acabar el tiempo, entonces voy a dejarlo planteado. Y en la próxima clase lo terminamos de solucionar. O sea, hasta ahora, ¿qué tenemos? Hasta ahora tenemos, después de que quitar lo que haya que quitar, x congruente con 3 módulo 4, x congruente con 4 módulo 5, esta era 3, esta era 4, me quedé con 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? 3, 4, 5 y 6, x congruente con 5 módulo 6, esta es la congruencia dada en 5, y x congruente con 0 módulo 7. Listo. Y no he modificado la solución. O sea, aquí con lo que hemos hecho, queda claro que cualquier x que sea solución de este sistema es solución de este sistema. ¿Cierto? Por la simultaneidad. Ustedes me dirán, no, profe, pero espere un momentico. Miren que yo esta objeción me la puse a mí mismo y la razoné y la desenredé. Uno podría decir, no, espere un momentico. Si aquí pruebo que 3 implica 1. O sea, toda solución de 3 es solución de 1. Pero usted no probó lo contrario. Usted no probó que 1 implica 3. O sea, no necesariamente todo número que sea solución de 1 tiene que ser solución de 3. Pero ojo, si hay aquí un número X que sea solución del sistema, ¿qué significa ser solución del sistema? Significa satisfacer todas simultáneamente, en particular 3. O sea que a mí no me interesan, mejor dicho, en otras palabras, no me interesan los números que sean soluciones de 1, pero no de 3. No, porque es que tienen que ser simultáneas. Ahí es donde está la clave. Tienen que ser simultáneas. Entonces, este sistema y este tienen las mismas soluciones. Tienen la misma solución. ¿Listo? Aquí ya están contenidas las soluciones de 1 y aquí están contenidas las soluciones de 2. Pero aquí sigo sin poder aplicar el teorema chino del residuo, porque aquí en 3 y en 5 hay módulos que no son primos relativos, entonces tomemos esas, 3 y 5. Entonces en 3 tengo, ya vamos a terminar muchachos, x congruente con 3 módulo 4, y en 5 tengo x congruente con 5 módulo 6. Y tenemos que el máximo común divisor entre ellos no es 1. Entonces, la idea es la siguiente. Ya voy a ponerlas por acá. La idea es
multiplicarlas y llegar al mismo módulo, multiplicarlas por algún número, cada una de ellas por algún número. Entonces esta, por ejemplo, la puedo multiplicar. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? Piensen, ahí pensar en el mínimo común múltiplo ayuda, entre 4 y 6, es 12. Entonces aquí esta congruencia la tengo que multiplicar por cuánto para que quede módulo 12. Y ahí estaría invocando esta propiedad, que es un punto muy fácil de probar, pues, desde la definición de congruencia. Que puedo multiplicar a ambos lados, inclusive el módulo. Entonces multiplico todo por 4. Entonces, ¿qué queda? Perdón, por 4, por 3, para que quede módulo 12. Entonces queda 3x congruente con 3 por 3, 9, y también módulo 12. Y aquí multiplico por 2 para que también quede módulo 12. Entonces 2x congruente con 10, módulo 12. Entonces observen que aquí yo puedo armar una transitividad. De la primera tengo que 3x es congruente, perdón, que pasando a restar, o restando a ambos lados 9, congruente con 0, módulo 12. Y de la segunda, obtengo que 2x menos 10 también es congruente con 0, módulo 12. Fíjense que aquí entonces puedo pasar a restar las x a un lado, 3x menos 2x da x, se puede hacer porque las propiedades de la congruencia así lo, lo permiten, y queda 9 menos 10, queda menos 1 al otro lado, módulo 12. Entonces lo que yo afirmo es que esta congruencia reemplaza, y ya se me acabó el tiempo, se los justificaré en la próxima clase, pero si ustedes lo pueden pensar, mucho mejor, mucho más ventajoso, porque ustedes son los que van a conceptualizar. Entonces el asunto es que puedo quitar 3 y 5 y en su lugar poner esta a la que llegué. Y esta contiene toda la información. O sea, cualquier solución de esta, les pido probar eso. Y en la próxima clase lo discutimos, el jueves lo discutimos. Prueben que cualquier solución de esta es solución de 3 y de 5 al mismo tiempo. O sea que ahí está contenida toda la información sobre las soluciones. Entonces miren que ya, si quito 3 y 5 y en su lugar pongo esta, entonces tendría módulo 5, módulo 7 y módulo 12. Ahí sí son primos relativos por parejas y solamente tenemos 3 congruencias en las que se puede aplicar el teorema chino del residuo. Y bueno, en la próxima clase lo terminaremos con todo detalle. Traten de hacerlo, muchachos, y así practican. Y en la próxima clase igual yo lo termino lleno todos los detalles. Y ya con eso terminamos el repaso. ¿Qué nos queda faltando, digamos, de estas diapositivas? Que eso no lo alcancé a explicar yo antes del paro. Esto, sistemas de congruencias en 2 variables, pero es muy sencillito. Miren que solamente es una diapositiva y ahí terminó la teoría de congruencias, perdón, de sistemas de congruencias. Entonces, en la próxima clase, ¿qué vamos a hacer? Vamos a terminar este ejercicio. Con eso termina el repaso. Voy a explicar este teorema y voy a hacer un ejemplo y ya empezamos teorema de Fermat. Listo. Para que mantengamos lo que habíamos propuesto inicialmente sobre el segundo parcial. ¿Qué fue lo que dijimos del segundo parcial? Lo hiciéramos el jueves 19 de agosto, para que mantengamos esa fecha. Listo, muchachos. Bueno, muchas gracias por su atención. Les deseo a todos una buena tarde. Listo, muchachos.